Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. Damos la bienvenida de nuevo en su programa de preciosísimo título a José Ignacio Carmona, Iñaki Carmona. Hola Iñaki, bienvenido a Soñando Sueños. Bueno, bien hallado, Raquel. Hoy nos traes un tema apasionante que está conectado con la Kabbalah, corrígeme si me equivoco. Directamente, sí. Y con tantas, con tantas ensoñaciones, nunca mejor dicho, que se han hecho a lo largo de los siglos sobre los abracadabras del mundo judío, ¿no? Sí, los ensalmos o las propiedades mágicas o sanadoras, terapéuticas del sonido, todo eso, la biohermenéutica que al fin y al cabo también es una expresión de la Kabbalah. ¿Por dónde quieres empezar? Pues mira, es algo que es curioso porque está en todas las, como dice a veces, todas las esquemas esotéricos, ¿no? De todas las tradiciones, no solamente en la tradición judía. Y lo damos nosotros en los retiros estos dolices que hacemos cada 2 meses, damos talleres sobre esto. Entonces es una cosa que me apasiona porque tiene un efecto inmediato también en la salud de la persona. Entonces, claro, habría que decir qué son los sonidos creadores, yo creo, ¿no, Raquel? Que son formas de pensamiento que de alguna manera se condensan, densifican o cristalizan y adquieren pues forma para entrar en contacto con esas energías y frecuencias de la materia, ¿no? El verbo se hizo carne, ¿no? Que es una expresión que nos gusta mucho. Y está en todas las culturas, ya te digo. Los mantras, por ejemplo, de otras tradiciones son seres vivientes, como los Kotokama también, ¿no? Que más o menos se desarrollan por 5 sonidos raíz. O sea, todo esto lo vamos a encontrar en todas las culturas, pero ahora estamos en la cultura judía. Entonces, es muy curioso cómo el tema, fíjate tú, de la espiral trazada por el movimiento, por ejemplo, al nacer en la Tierra, cuando venimos a la Tierra, que termina en las vértebras correspondientes a los órganos de generación. O sea, la vida se propaga de espiral en espiral, y acuérdate que es en el Éxodo donde los grandes sabios extraen por esta forma de espiral helocoidal, una geometría que utiliza esta forma de propagación de la vida, y extrae, haciendo geometría pura, los 72 nombres de Dios. Recordemos a nuestros oyentes qué es la geometría. Gematría, perdón. Es el... Bueno, pero gematría muy bien traído, porque en este caso está muy ligado con la forma geométrica. Eres muy amable. Eres muy amable, porque, perdone mi equivocación, es el número que se asigna a cada letra, ¿no? Es correcto. Y por permutación, pues el valor de una letra que viene o de una palabra viene a significar lo mismo, y detrás de ello hay un contenido que es lo que estudian los grandes sabios. Misma geometría, es decir, mismo valor numérico, pues son palabras análogas. Claro, puede ser, pongo un ejemplo, porque puede ser dolor y amor, que tengan la suma de sus letras sea la misma. O correcto. Cosas así que sorprende muchísimo, pero es que es una de las maravillas del idioma hebreo, ¿no? Sí, además, mira, siempre se habló de una lingua angelorum, todos los antiguos, que era la lengua de los ángeles, desconocida, era un don, y normalmente algunos lo asociaron en la antigüedad a los jeroglíficos egipcios, pero la mayor parte lo asociaban al hebreo. Al hebreo por unas peculiaridades que tú sabes que bueno, ya hablaremos, que es que, a ver, primero se dice que las 22 letras del alefato se relacionan, ¿no? Es una biohermenéutica con 22 cromosomas que mueven energías, que abren puertas también a otras realidades, ¿no? Por eso digo, y la geometría, fíjate, cada órgano tiene una geometría. Y hay un sistema incluso que funciona, se combinan grupos de 3, o sea, que esto está estudiado, o sea, no es... Y además tiene unos efectos bastante interesantes. Mira, el primer tratado
y a la gente le va a sorprender. El primer tratado conocido de psicología y psicoterapia que aplica todo esto es el Tratado de los 8 capítulos de Maimónides. Y eso, claro, eso ya son palabras mayores. Pues estamos hablando no solamente del Cábala, sino del racionalismo puro también, o dentro del propio judaísmo, que admite esto, ¿no? El primer capítulo del Bereshit bara Elohim, el Génesis, 10 veces aparece la expresión, mi hebreo es uno o ninguno, Guay Lomer Elohim, el mundo fue formado y estructurado por medio del verbo. O sea, aparece 10 veces, ¿no? Y por el verbo, dice este pasaje, vive y muere, cae enfermo y se cura, ¿no? Lo que es el hombre. O sea, una palabra de la Torá puede dar vida y muerte. Y en el libro de los Salmos lo tenemos. Envió su palabra y los curó. De hecho, terapia, el de la terufá, que es más que una curación, ¿no? El cabalista, fíjate, una de las acepciones del cabalista en lo más antiguo es terapeuta. Porque se ocupa del aliento, fíjate, que anima el cuerpo, y curar es desatar los nudos del alma, a través de, obviamente, de vincular la palabra. Entonces, la palabra, que volvemos a decir que es el sonido de lo que estamos hablando, los sonidos con estas propiedades, la palabra sem y libro, sefer, tienen el mismo valor numérico. ¿Ves? Ya esto es un ejemplo, Raquel. Tener un nombre es disponer de un libro, dicen los cabalistas, con 70 niveles de lectura. O sea, que hay que conocer las combinaciones. Y por eso el cuerpo puede ser interpretado como un libro. Entonces, claro, si tú tienes este don y sabes cómo manejar esto, puedes llegar a sanar. Estamos hablando de un lenguaje de la conciencia, cuidado, ¿no? Porque el lenguaje que emplea el cabalista terapeuta en este caso es, incomprensible a los sentidos, ¿no? Porque no pasa por el intelecto, que considera estos sonidos cuando los escucha como un absurdo, pero, fíjate, dice la Cábala, en la parte más antigua de nuestro ser está una sucesión de sonidos que se comprende naturalmente a través del poder de estas combinaciones. Bueno, también date cuenta que esta combinación de letras y sonidos es el seruf, y son las claves más íntimas del funcionamiento de la conciencia. Muchas veces también vamos a hablar, que la Cábala, por cierto, habla de lo que es el alma vieja silenciosa, que se esconde detrás del cerebro reptiliano, del cerebro arcaico, del cerebro límbico, el cociente divino, etc. Se trata, en hebreo, es una palabra, que esta anciano de los días se llama el Atik Yomin, que es literalmente en castellano el anciano de los días. Y este nombre, que fue dado también al profeta Daniel por Dios en la visión, donde aparece igualmente el Hijo del Hombre, Ben Adán, etcétera, etcétera, o sea, fue por revelación. ¿Sabes lo que es realmente? Decodificado en lenguaje moderno, la supraconciencia. El Atik Yomin es la personificación, que es Parsuf, interior de la Sefirá Keter, que se corresponde a la potencia de la supraconciencia en el alma. Es decir, cuando un cabalista terapeuta que sabe combinar estos sonidos con una intención sanadora, los dirige, tú no lo vas a entender, porque es una combinación, como tú has dicho, abracadabras en salmos, ¿no? Que aparentemente absurdos. Pero sí, tu supraconciencia, ese anciano de los días, que nos conecta con todo lo demás, está reordenando a través de esas energías maestras y curando y sanando a través también de la reminiscencia. Es decir, de alguna manera hay un efecto en eso de lo que todos nos constituimos, que es vibración, sonido y frecuencia. Bueno, esto está en todo, en toda la antigüedad. No solamente está, como he dicho, en la Kabbalah. Pero, por ejemplo, tú sabes que la Sefirot, el Ales, por ejemplo, la palabra Ejad, pues representa la Sefirá también, Keter, ¿no? Y los Sefirot están aludidas en la palabra Ejad, como si el pensamiento hiciera que las 10 Sefirot entraran en Keter. Eso son cosas complicadas. Sí. Pero lo que no es complicado es que para los judíos la palabra es la verdadera imagen de la divinidad. Y que realmente hay un método consignado, entre otros muchos. Abulafia también, sabes que hacía una serie de combinaciones,
con estas intenciones, pero me sorprendió que el propio Maimónides es reconocido como uno de los tratados más antiguos que tienen que ver con estas propiedades sanadoras del sonido a través de las letras hebreas. Iñaki, antes has comentado que estas ideas también están presentes en otras culturas, pero en otros idiomas, porque el castellano no tiene ese poder, desde mi ignorancia te pregunto, ¿no? El castellano o el inglés tiene ese poder curativo, ¿no? Claro, por eso se decía, fíjate tú, en otras tradiciones siempre se especuló con que, a ver, la característica y la especificidad del lenguaje hebreo es que es de raíz trilateral. Por eso afecta en fin, no solamente son letras, es un código. Y es un código sagrado, y así lo entendieron los antiguos. Entonces, claro, entendieron que estas propiedades del sonido solo se codifican en lenguajes muy antiguos. Por ejemplo, las tradiciones, como tú bien has nombrado, pues que puede haber otras, el Devanagiri, que dicen en la tradición védica que es un lenguaje que ya está desaparecido, era el lenguaje de los dioses, porque solo estaba permitido hacer este tipo de combinaciones precisamente a los dioses, porque era un lenguaje creador. Es decir, siempre hay una mitología unida al lenguaje y al verbo creador en todas las tradiciones. Pero es cierto que el que nos ha llegado más vivo y para mí más edificante y vivificante es el hebreo, Raquel, curiosamente. ¿Te gustaría añadir algo más para hablar de ese poder curativo de las letras hebreas? Antes has mencionado a Maimónides, ¿no? El médico judío por excelencia, uno de ellos, desde luego, y también entre otras cosas. Sí, pero bueno, sí, al final pues es que está en todo, porque también, a ver, la terapia antigua, que se basa en esto también, la logoterapia, que es antiquísima esta, Raquel, al final hace el mismo, utiliza la misma metodología. Pero es que fíjate tú, por poner otro ejemplo, hubo capillas, en Roma había una capilla hasta el siglo XVI que empleaba la música y el poder del sonido con propiedades terapéuticas. O sea, que se han hecho experimentos, como los de Dogiel, de 1880, que demostraron que determinadas combinaciones de sonido pues tienen un descenso de la presión arterial, una acción sobre el sistema neuromuscular que se ha verificado con un ergógrafo. Se sabe que una melodía lenta o una combinación específica de determinadas frecuencias, vibración, sonido, debilita las contracciones musculares, actúa sobre los nervios de la sensibilidad. Es decir, por eso antiguamente, se sabe también, acuérdate, de los efectos apotropaicos del arpa de David, para que sobre Samuel viniera el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que también te hace entrar en un estado de conciencia diferente, ¿no? Por no salirnos tampoco del marco judío, pero quería poner ejemplos de que esta terapia adquiere un valor. La metaloterapia, que es muy conocida en las sectas pitagóricas, en fin, los calusaris romanos curaban enfermedades que se llamaban rusalías mediante la combinación de estos sonidos. Pero curioso también, muchas de estas traducciones, como tú dices, que ya tendrían que utilizar el latín, siguen conservando, y ellos no saben por qué, lo replican como papagayos, combinaciones que han aprendido de la Kabbalah y de la hermenéutica hebrea. Como haciendo el círculo, cerrando el círculo, ese abracadabra que es tan popular y que viene efectivamente del hebreo y de la Kabbalah. Pues nos despedimos aquí, si te parece. Pues correcto, muy bien. Seguimos, les esperamos, por supuesto, en la próxima entrega de Soñando Sueños con José Ignacio Carmona. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo a todos.